Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de este maravilloso juego llamado Deep Walking. La verdad quiero decirles que este juego automáticamente comprándolo, ya que si estás aquí para ver el tutorial o para ver si vale la pena comprarlo, quiero decirte que es un juego realmente difícil. Y sí o sí necesitas ver un tutorial, ya que es muy difícil poder hacerlo todo tú solo. Incluso yo tuve que basarme en algunas experiencias que tuvieron algunos amigos míos, pero es casi imposible poder jugarlo, al menos de que sepas mucho inglés y bueno, ser paciente. Así que a continuación veremos Deep Walking, cómo jugar Deep Walking. Así que primero que nada vas a tener este menú. En este caso yo voy a tener un menú totalmente distinto, ya que yo ya tengo a un personaje. En tu caso le vas a dar clic a donde está tu personaje o donde no tienes al personaje, le hacen nueva partida y te va a aparecer que elijas lo que vendría siendo tu cara. Te va a tocar una raza totalmente aleatoria, el cual son 5 razas, el cual literalmente no tienen pasivas, cada una es de diferente forma. En mi caso tengo una de las más comunes, que es la Seltor. Y van a ver que literalmente no hay nada de malo con una raza u otra. Simplemente las pasivas son mejores o peores. Puedes hacer reroll con 150 robux, pero la verdad te recomiendo que te quedes con la que te toque, a menos que esté muy fea, pero bueno. Después vamos a tener lo que vendría siendo las asignaciones de puntos. Cuando te asignen los puntos te van a dar el poder de tú poner en qué es lo que quieres ser mejor en tus estadísticas. Depende de lo que tú hayas elegido, es el objeto que te van a dar. Yo te recomiendo plenamente que tengas durabilidad, ya que literal eso es lo que te hace que aguantes más golpes al momento de estar en un PvP. Y créeme, lo último que quieres en este juego es morir, ya que solamente tendrás 3 vidas. Una vez perdiendo tus 3 vidas, has quedado totalmente eliminado a menos que pagues 1000 robux y puedes revivir. Pero aunque los pagues, la próxima vez que regreses ya no podrás pagarlos. Así que solamente tienes 3 vidas. Así que empecemos con esto. Digamos de que tú ya creaste tu personaje. Tienes que elegir una región. Dependiendo de la región que elijas, va a ser el clima y diferentes factores que no influyen mucho en la jugabilidad, pero que a la vez sí. No es lo mismo entrar a un server en donde esté nevando a un server en donde no esté nevando. ¿Por qué no es lo mismo? Porque va a haber misiones que van a depender muchísimo de lo que vendría siendo la economía del servidor. Te recomiendo que siempre busques los servidores más vacíos, ya que así no te topas a cualquier persona que te intente matar. Te vas a respawnear por primera vez. Por cierto, no les conté, pero cuando vayas a elegir el respawn, nunca elijas la arena de los guerreros. Elige lo que vendría siendo Eteria. Una vez habiendo elegido Eteria, ¿por qué eligen Eteria más bien? Porque aquí es todo más simple, es más fácil la jugabilidad. Y créeme que en este juego, cuando se simplifica, me refiero a que literalmente te va a hacer la vida mucho más fácil. De por sí el juego ya es difícil. Puedes bajar bien tirándote o bajando las escaleras. Lo primero que tienes que hacer después de bajar es hablar con este señor, el cual no importa lo que le digas, obviamente no le des en finalizar diálogo. Dile algo y te va a regalar 20 de dinero. Te va a regalar 25, ya recordé, 25 de dinero. Con esos 25 de dinero puede decir que ya eres un vagabundo, pero con 25 notas, ya que es el sistema de lo que vendría siendo de dinero de aquí. ¿Qué puedes hacer con 25 notas? Justo saliendo de lo que vendría siendo la casa. Yo también soy algo nuevo, así que a veces me pierdo un poco, pero justo saliendo de la casa, de este lado, es donde está toda la ciudad. Bueno, todo el pueblo, se podría decir así. Pero lo que nos interesa, recuerden, está saliendo de la casa, es la tienda de los libros, ya que en este juego no puedes subir ni de nivel si no tienes el ítem. Por ejemplo, si tú elegiste la fortitud, como pueden ver yo tengo máximo, bueno, mucha fortitud, no máximo, pero es lo que más tengo, fortitud. Cuando inicies te van a dar algo que se llama chaleco de entrenamiento. Ese chaleco de entrenamiento, si tú te lo pones cuando alguien te golpee, vas a subir de nivel de fortitud. Pero si no lo tienes, no vas a subir de nivel, o al menos vas a subir 10 veces más lento de como si lo tuvieras. Lo que yo te recomiendo es que con esas 25 notas te compres el manual de armas.
Y como tienes la fortitud máximo, te van a regalar lo que vendría siendo el chaleco para aumentar la fortitud. Así que con una de esas dos cosas, o sea, con ya teniendo las dos cosas, es donde viene lo bueno, donde vamos a farmear. Y tenemos que tener mucho cuidado porque muchos te pueden recomendar islas de farming, pero yo no te recomiendo que si eres nuevo vayas directamente a farmear, ya que recuerda, solo tienes 3 vidas y lo último que quieres es perder una. Entonces, lo que tienes que hacer, en dado caso que tú no quieras comprar el libro, cosa que es un grave error, te voy a decir la segunda cosa que puedes hacer con esos 25 de dinero. Lo que puedes hacer es venir acá, donde está el herrero, comprar lo que vendría siendo ropa, 6 de ropa, vale 6 la ropa, y después venir y hablar con el herrero y decir que te cree un traje, el cual te va a cobrar 10 extra, en total serían 16. Una vez teniendo ese traje, pues esa es tu decisión, ¿no? Te va a sobrar dinero para hacer demás cosas y vas a poder comprar diferentes cosas que vamos a estar mostrando en este video. Ok, lo primero que tienes que hacer una vez iniciando a jugar Deep Woken es comprar el libro. Si no lo compraste, pues bueno, no pasa nada, es tu decisión, pero te lo digo de verdad, te va a facilitar mucho el juego. Una vez teniendo el libro, digamos que ya lo compraste, tienes que venir por acá. Tienes que bajar por este lugar. Recuerden que con el dos veces W corres y con el control te tiras al suelo. Y si hay alguna bajada, pues puedes aprovecharla e ir más rápido. Recuerden, todo esto es para acá. Y vas a ver a ese señor, el cual te va a decir que si por favor le puedes ayudar a recolectar madera. Y te va a poner que obtener el hacha. Te va a dar un hacha gratis, totalmente gratuita. Por cierto, cuando inicies a jugar también te van a dar un estilo de magia y puedes elegir, bueno, puedes elegir tú el estilo de magia y puedes elegir tu espada. O al menos puedes elegir si quieres daga, un mandoble o una espada. Eso ya es decisión tuya y no importa. Yo te recomiendo que seas espada o que seas definitivamente lo que vendría siendo daga. Pero espada por ahora, ya que es el más común de todos. Así que bueno, primero que nada, hablas con este señor, te va a dar un hacha, el cual es muy indispensable si quieres recién comenzar. Acá te voy a dar 3 opciones. Tú toma la que creas más a tu favor. Tú puedes tomar cualquiera de estas 3 opciones una vez teniendo el hacha. Son 3 rutas que tú puedes hacer. Tarde o temprano, de todas formas, la muerte te va a llegar. Es casi imposible no morir en este juego al menos una vez. Así que no importa cuánto te cuides, tarde o temprano vas a morir y así son estos tipos de juego. Entonces, la primera cosa que debes de hacer es venir de este lado, empezar a talar árboles. Una vez que tales el árbol, te va a dar madera. Eso puede ser de 2 a 3 a 4. Una vez habiendo talado la madera, cuando juntes 10 de madera, vas a poder vendérsela al señor por 5 notas. Es muy poco, pero vale la pena. 5 notas, tú solamente te la pasas farmeando. Y a eso me refiero con esta otra cosa. ¿Ven que dejaron frutas los árboles? Eso es porque no está nevando. Cuando hay temporada de lo que vendría siendo de nevar, no puedes recolectar esas frutas, el cual te sirve para lo amarillo es el hambre y lo azul es la sed. ¿Para qué sirve? Si se te llega a acabar lo que vendría siendo lo amarillo, no pasa nada. Nunca te vas a morir. Si se te acaba el azul, ahí ya te vas a empezar a morir. ¿Y qué es lo rojo? Es el cansancio. Si el cansancio te llega a 0, automáticamente todo esto va a empezar a bajar a una velocidad exageradamente. En menos de 15 segundos, aunque si lo tienes lleno, en 15 segundos ya lo vas a tener vacío. Así que cuando tengas esta barra hasta abajo, te recomiendo que le des a la X y le des en resting, el cual te vas a sentar y se te va a regenerar la barra de lo que vendría siendo la roja. Pero es muy difícil que se te acabe. Pero en este tutorial vamos a ver que no es imposible que se te llegue a acabar. Una vez habiendo conseguido... Recuerden, esto es solamente para los que quieran seguir esta ruta de farmear dinero antes de salir de la isla. Una vez habiendo conseguido el suficiente dinero como para poder comprar algo, yo te recomiendo que el dinero mínimo que con el que salgas sea de 30. Sea algo de 30, porque vas a necesitar comprar algo muy importante que sí o sí debes de tener. Y es esto, mira. Vienes por aquí y aquí está.
lo que vendría siendo todos los utensilios que vas a poder necesitar en tus viajes. Como pueden ver, acá la hacha te la venden a 3 notas, pero la puedes conseguir totalmente gratis con el señor. Y te van a vender un pico. Este pico es opcional. Si quieres comprarlo a 3 notas, puedes comprarlo. Yo ni siquiera lo tengo comprado. En este caso lo voy a comprar porque yo no lo tengo comprado y tengo suficientes notas para comprarlo. Pero recién iniciando no lo compres. Te recomiendo que con esos 25 o 30 de dinero que farmeaste te compres un flint. ¿Qué es un flint? Es un objeto que crea fuego. ¿Para qué sirve? Para prender fogatas. En mayores... no sirve para mayores cosas. Pero en este juego las fogatas literalmente te pueden salvar la vida. Ya que te voy a enseñar el crafteo de las fogatas. Solo necesitas uno de madera. Le das en craft. Y puedes que aquí, Campfire Kit. Con el Campfire Kit puedes ponerlo en el piso. Una vez en el piso, agarras lo que vendría siendo el flint. ¿Dónde está el flint? Acá está. Ahí está. Te sientas y automáticamente tu barra de vida, si tienes baja, se te va a empezar a regenerar a una velocidad impresionante. También aquí vas a poder ver todos tus talentos, tus pasivas, tus habilidades. Y de vez en cuando vas a poder asignar unos puntos que no los puedes asignar en dado caso de que no estés en una fogata. Así que las fogatas en este juego son muy importantes. Así que antes de salir de la isla te recomiendo plenamente que te compres un flint. Y también que te compres lo que vendría siendo... ¿dónde está? Esto dependiendo. Por ejemplo, si tú tienes la respiración del viento o el estilo de viento, obviamente todo lo que tienes que comprar sobre elementos debe de estar relacionado con el viento. Si eliges de rayo, debes de comprar cosas de rayos, no cosas de viento. Y si eliges cosas de frío, porque hay muchos elementos, que es el de hielo, el de fuego, el de rayo y el de viento. Y todos se van a poder comprar en esta tienda a solo 25 notas. Antes de que salgas te recomiendo que lleves uno de estos, ya que es la mejor forma de farmear. Una vez habiendo comprado el que es tuyo, por ejemplo, este es el de rayo, este es el de hielo, este es el que yo ocupo, que es el de viento, este es el que vendría siendo de fuego. Cada uno es para cualquier elemento que tú tengas. Entonces, una vez habiendo comprado eso, ya puedes tomar la ruta 2. O directamente, si quieres tomar la segunda ruta, que es irte de la ciudad sin haber farmeado dinero y no teniendo el flint, ni solamente teniendo el hacha, esa es la segunda ruta. Recuerda, este juego lo puedes hacer más simple solamente si tú quieres. Si tú vas de muy apresurado, tal vez tu vida se acabe muy rápido. Créeme, te lo digo en serio. Debes de aprender a jugar primero que nada. Este juego no es muy fácil de jugar. Además de que debes estar atento de que otro jugador no te vaya a matar, ya que es muy probable que te intenten matar para robarte tus cosas. Y lo último que te recomiendo es ir a matar a otro jugador, no solamente porque va a perder todo su progreso, sino porque corres tu vida en riesgo. Si eres nuevo y quieres o ves a alguien noob, créeme, corre. Es mejor que no te enfrentes o simplemente lo ignores. A menos de que veas que está desangrando si tiene muy poca vida. Si eres muy malo, puedes irlo a matar y robarle sus cosas. Pero te recomiendo que no te metas en problemas, ya que recuerda, solo tienes 3 vidas. Ahora les voy a explicar, en realidad no tienes 3 vidas. Dije todo este tiempo que tenías 3 vidas porque en teoría sí, pero no es como tú piensas. Por cierto, vas a encontrar en toda la ciudad dispersadas estas fuentes de agua en las cuales puedes tomar agua gratuitamente y no morirte deshidratado. El hambre solamente sirve para que se te regenere la vida más rápido o más lento. Ok, como pudieron ver, este es el puerto. Una vez en el puerto, lo que deben de hacer es hablar con este señor, darle en que quieres tu barco, le das a construir nuevo, le das a donde dice Dinkty. Obviamente yo ya lo tengo, así que no me sirve. A ver, regresar. Y le doy en spawn. Una vez spawneado, este es totalmente gratis. Vamos a partir, recuerden, a la derecha. A la derecha van a ver una puerta gigante. Obviamente no hay pierde porque es la puerta gigante. Cuando la cruces te van a dar un super impulso. Bueno, sigo hablando sobre la tercera vida. Una vez muriendo por primera vez, ya no va a ser la barra de vida naranja. Va a ser una barra de vida naranja con puntos negros. Eso quiere decir que es vida ya no es 100% pura. Tu alma ya no está pura del 100%. Así que si vuelves a morir teniendo tu alma ya no tan pura, te vas a ir en lo que vendría siendo el purgatorio. En el purgatorio, que son los Deeps, es una fortaleza abajo del agua en la cual puedes escapar. Si este video es muy apoyado y conseguimos buenas vistas, les voy a hacer un tutorial de cómo salir del Deep.
ya que es bastante sencillo si sabes cómo hacerlo, porque si no vas a tardar 3 o 4 horas como yo lo hice en mi tiempo. Y les voy adelantando que si eres nivel inferior a 9, estás de suerte porque no te van a literalmente vas a salir intacto del dip. Así que si mueres siendo principiante, mejor todavía. Obviamente lo recomendable es no morir, porque eso sí, si eres nivel mayor a 9 vas a tener que hacer una prueba como matar bandidos, o matar un ángel, o matar un monstruo gigante. Y si la pierdes, pues GG, perdiste todo tu progreso. Así que lo último que quieres es morir en este juego, porque no quieres perder tu progreso, al menos que tengas 1000 robuts. Entonces, como pueden ver, tomamos toda esta ruta para llegar al segundo, lo que vendría siendo la segunda ruta que pueden ustedes tomar. Ustedes se pudieron haber salteado todo el progreso que ya dije y irse directamente después de comprar el libro, obviamente. Después de comprar el libro, porque el libro es indispensable. Lo que debes de hacer es bien poner tu libro, leerlo. Va a aparecer aquí una flechita de que ya se bosteó, o sea, de que ya tienes el boss del libro. Si tienes el de este de entrenamiento, te lo pones para que te aumente lo que vendría siendo cuando te golpeen, porque supongo que te van a golpear. Te va a aumentar la fortitud y te vas a agachar con el control. Y uno por uno de estos NPCs los vas a ir llamando. Ten cuidado porque hasta a mí se me sigue dificultando hoy en día. Obviamente yo, como quiero que solo me siga uno, solamente esperas a que se llame la atención de uno y ahora sí lo empiezas a matar. Obviamente, como yo ya soy nivel un poquito más alto, le hice one shot. Con la B lo rematas una vez en el suelo. Con la B. Con la V lo cargas por si quieres salvar a un amigo. Recuerda, este juego te recomiendo jugarlo con amigos, pero no es del todo imposible jugarlo sin amigos. Así que te recomiendo que nunca te enfrentes a corta distancia. Aunque tampoco evites los combates a corta distancia. Te recomiendo que nunca pelees a corta distancia, porque cuando peleas a corta distancia, al menos de que seas todo un pro player, tienes las de perder siempre contra los NPCs. Al menos que te sepas todos sus golpes. Así que te recomiendo que tengas cuidado con eso. Como pueden ver, a pesar de que yo ya tengo un nivel alto, este NPC sigue aguantando bastante. Y si no los matas rápido, se van a volver a parar. Aunque eso sí, con 1 de vida. Pero te pueden llegar a ser molestos e incluso a matar. No quieren saber cuántas veces estos NPCs me llegaron a matar. Pero si te sientes todo un pro y puedes hacerlo, yo lo llegué a hacer una vez, puedes utilizar toda esta vida para lo que vendría siendo full farming aquí. Y ya te van a regalar esta fogata, ya que ellos estaban sentados en esta fogata y aquí te puedes curar. Pero en mi caso, como no me hicieron daño, pues GG. Como pueden ver, cada vez que matas a todo el grupo de NPCs, se va a abrir un loot, un cofre, el cual lo puedes usar para ir a vender tus ítems en donde hay un vendedor en la ciudad que le das tus ítems y te da las notas. Y este también sirve para farmear dinero. Puedes venir a farmear aquí y hacer todo lo del paso 1, que si tú tomaste la ruta 2 que te dije de venir full aquí sin comprar nada ni juntarlos talando madera, lo puedes juntar pues farmeando con estos NPCs. Y más acá solamente bien si ya eres más arriesgado y de verdad no te importa morir, o al menos de que ya seas nivel más alto, puedes tomar esta otra ruta. Una vez matando a los que ya te dije, puedes tomar esta ruta que sinceramente yo no te recomiendo si vas solo. O sea, ir solo literalmente es un suicidio. Yo estoy yendo solamente porque estoy grabando el video, porque esta entrada de verdad puede llegar a ser peligroso, hasta para mí incluso. Y es que te llegan a salir enemigos demasiado fuertes, de vez en cuando te salen enemigos débiles. De noche tiene un cierto respawn un monstruo gigante, así que si escuchas un ruido de como tipo perro, corre, no vayas hacia el ruido, te va a hacer one shot en la mayoría de los casos. Y a veces los enemigos literalmente caen del cielo, así que ten cuidado con eso. Seguramente me van a caer del cielo en cualquier momento, porque no hay nadie, así que supongo que en cualquier momento va a venir algún enemigo, me va a querer matar y mismo de todos los días. Aunque por lo visto no hay nadie. Es la primera vez que vengo y no veo absolutamente a nadie. Aunque de este lado ya no vengas. Si te da curiosidad, te recomiendo que ya no vengas. Sí, cierto, se me olvidó decir eso. Pueden ocurrir eventos aleatorios
que literalmente así son de aleatorios. Literalmente puedes estar caminando, regresar a ver, no hay nadie y volteas y ya hay una épica pelea. Te recomiendo que los ayudes a los de color blanco, a los que tienen playera blanca. Ellos son los que te van a ayudar a ti. Pero ten cuidado, ya que si los atacas a ellos te van a empezar a matar. Pero si de pura casualidad ganan los caballeros negros, debes de ir corriendo, ya que son exageradamente potentes. Es tu decisión si ayudarlos o no. Pero eso sí, si ellos te llegan a tumbar y a matar, los caballeros blancos, o sea, si te llegan a tumbar cuando te estén a punto de rematar, van a llegar los caballeros blancos a salvarte. Obviamente no es 100% probable de que te salven, pero ahí está la posibilidad de que te salven. Así que si quieres ayudarlos para ganar un poco de fortitud y nivel, pues puedes hacerlo, pero como pueden ver son muy fuertes. Solamente de estar al lado ya me empezó a bajar vida. Ni siquiera los he tocado. Pero si quieres ayudarlos, la intención es buena. A menos de que le pegues a él. Como pueden ver, ya lo ayudamos. Y ahora el otro va a ir a matar al otro. Incluso cuando lo mates, va a aumentar tu reputación con el pueblo al cual ayudaste. Así que te recomiendo que los ayudes. Tal vez te den algún descuento en alguna tienda. Y como pueden ver, ellos no son inmortales, también pueden morir. Pero si los ayudas, te van a agradecer mucho. Aunque no sé por qué, pero hay un bug que cuando los golpeas, o sea, cuando los terminas de matar a todos, te dan un golpe. Pero no te preocupes, solamente es uno. Aparte lo puedes esquivar. Como pueden ver, me dio cofre. Ahí está. Ellos solos van a desaparecer, así que no se preocupen. Ok, una vez habiendo tomado esta ruta, lo que pueden hacer es acá, una vez llegando acá, va a haber lo que vendría siendo un embarcadero de ese lado. Pueden respawnear su barco. Pero para que no se me pierdan y decirles lo que van a tener que hacer a los que no quieran tomar esta ruta y quieran jugar full seguro, voy a ir nadando. A pesar de que nunca te recomiendo nadar porque vas a empezar a quemar muchas calorías. Literalmente tu hambre va a empezar a bajar de formas muy rápidas y tu sed igual. Tu estamina no baja para nada, o sea, lo del cansancio, pero esto baja muy rápido. Y créeme que lo último que quieres es no regenerarte en un PvP. Como pueden ver, hace rato que me pegaron y mi vida no se regenera. ¿Por qué? Porque mi hambre está de lo peor. Lo bueno que creo que tenía comida. Por cierto, puedes agarrar hongos del suelo, pero si agarras tienes un cierto porcentaje muy alto de vomitar. Y si vomitas, vas a perder el 50% de tu barra de sed y el 50% de tu barra de comida. Así que te recomiendo que no lo hagas. O sea, te recomiendo que te lo tomes con calma y mejor busques un árbol. Y si está nevando, cosa de que puede pasar de que esté nevando. Si está nevando, pues lo único que te queda es comprar comida. O simplemente írtela llevando con pura agua y fogatas, ya que también si no tienes el hambre a full, no te puedes curar a full. Miren, me voy a comer un poco más de lo que estaba comiendo y van a ver cómo voy a poder curarme más, como por la mitad, y ya me puedo curar al 100%. Si ustedes tienen el hambre muy baja, solamente se van a poder curar hasta aquí. Solo se van a poder curar hasta 4 cuartos. O sea, solo un cuarto no se les va a curar. Una rayita. Así que fácilmente se la pueden ir sobrellevando sin comida. Y el agua pues es gratis, así que yo gran parte de mi gameplay fue sin comida. Ahora, recuerden, ignorando todo este viaje de la ruta 2, lo que puedes hacer bien es directamente ignorar esta isla. Si tú de verdad ya moriste muchas veces o directamente no quieres arriesgarte a perder tu cuenta y no decir: sí, yo jugué Deep Walking y mi primera vez morí por un bandido. Como les pasa a todos, no, menos a mí porque yo morí por primera vez con... ¿Cómo morí? Creo que me caí de un lugar súper alto. Sí, me caí de un lugar súper alto. Porque pensé que no había daño de caída. Me morí y pues así fue mi primera muerte. Pero sí hay daño de caída. Así que tengan cuidado, Ok, con el barco, ignorando esa isla, recuérdenlo. Eso sí, ignorándola, pero ni tanto, porque van a tener que tomar de referencia la puerta. Esa puerta es donde puedes bien entrar por esa puerta, pero recuerda, entrar por este lado es ir directo a lo difícil. Por eso se entra del otro lado, porque es de lo fácil a lo difícil. Entrar a este lado es 0% recomendado si eres nivel 1 o 0.
¿Cómo se ve el nivel? En donde dice Power. Depende de tu Power, es el nivel que tengas. Existe una forma de tener más de 3 vidas. Y es, por ejemplo, si ya te moriste una vez y tienes la vida naranja con negro y subes un nivel, tu vida se va a volver a poner naranja. Eso quiere decir que ganaste una vida cada vez que subes un nivel. Pero solamente son acumulables hasta 2. O sea, solamente puede estar hasta naranja. Así que eso está bien, pero a la vez está mal, porque si no mueres y subes de nivel, pues habrá perdido esa vida extra. Obviamente, como te digo y le digo a todos, no les recomiendo que mueran definitivamente. Siempre leveleen, no es una pérdida, siempre y cuando no mueran, eso ya es un avance. Ay, pero de las peores formas que puedes morir es de hambre. Yo también he muerto de hambre muchas veces. De hecho, este personaje, para crearlo, estuvo 4 veces en el purgatorio ya. O sea, literalmente escapó 4 veces y... literal, 4 veces escapó menos de nivel 9. Siendo menos de nivel 9. Ahorita no he ido al purgatorio desde nivel 7. Pero la verdad no quiero ir porque ya me van a poner una prueba. Siendo superior a nivel 9 ya te ponen una prueba que es matar a un ángel o matar bandidos. Y la verdad, soy muy malo. A lo mejor ahorita ya me podría defender mejor, pero créeme, si es tu primera vez vas a estar muy nervioso y vas a terminar muriendo. Al menos es lo que yo creo que pasará. Espero que no te pase lo mismo que a mí. Entonces, una vez habiendo llegado a esta isla, salteándote lo del farm, o fácilmente pudiste haber farmeado, después regresado, vendiendo las cosas y haciendo la ruta 1, y después hacer esto, puedes hacerlo. Pero si directamente te quieres preparar antes de ir a farmear, puedes venirte a este lugar con tu libro y con tu traje ese de blindado para subirte lo que vendría siendo la fortaleza. Vienes a este lugar. Si tienes sed, recuerda que están dispersados en todas las ciudades fuentes de agua. Solo tienes que buscarlas. Venden comida, pero están muy caras. Te recomiendo que si vas a comprar una, te compres estas de este lado, que valen solo 15 notas. Y aún así 15 notas es muy caro. De hecho, no les recomiendo que se compren. A menos de que esté nevando. Ahí sí es considerable comprar. Con esa señora van a poder vender sus objetos. Si hablan con ella, por ejemplo, quiero vender algo. No sé, le dices si quieres vender tus 10 rubíes. Obviamente, como yo no tenía 10 rubíes, pues me dio solamente $18, que vendrían siendo notas acá. Algunos le dicen notas, ella le dice monedas de arena por algún motivo. Pero bueno, también van a hallar tirolinas dispersadas en todo el mapa, al cual pueden usar cosas que te pueden salvar. Detalles, si te va siguiendo una manada de bandidos, como de 6 bandidos, puedes escapar en una, pero es muy circunstancial. Como pueden ver, una vez llegando a esta ciudad, directamente tú te pudiste haber respawneado en esta ciudad. Pero recuerda, si quisiste haber farmeado y comprado todo eso, debiste haberte respawneado en Eteria. Así que te recomiendo plenamente respawnearte en Eteria. Como pueden ver, también en esta ciudad hay eventos aleatorios los cuales los puedes ayudar. Por ejemplo, él es un bandido, el cual si lo matas, pues literalmente vas a haber ayudado y va a decir que ayudaste a Eteria. Como pueden ver, subí de nivel y aparte tus acciones han favorecido a Eteria. Así que ya con eso, pues tienes mejor reputación en Eteria. Y pues tú literalmente solamente llegaste a rematarlo o ayudaste un poco. Ok, vamos por acá. Recuerden, va a haber letreros, no los ignoren. Tienen que ir donde dice trainers. Porque en este juego cuando te bajan toda la vida no mueres, simplemente te caes al suelo. Es cuestión de que la persona te remate o no te remate. Puedes hacer PvPs con tus amigos siempre y cuando no te rematen. Así que eso está bien. Incluso te pueden cargar. Yo muchas veces he salvado a mi amigo cargándolo y llevándolo a un lugar seguro. Ok, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí una vez llegando? Hablar con el señor de rojo, el cual te va a poner... Ah, ok. Justo cuando te sube un nivel, automáticamente se te va a desequipar todo. Todo. No importa lo que tengas. Así que tienes que volver a leer el manual y se te va a poner otra vez la flechita hacia arriba. Entonces, una vez acá tienes que darle que quieres un instructor. Y entonces va a empezar un épico PvP. En donde obviamente tienes que traer puesto tu chaleco para que cuando te golpeen te suba la fortitud. Porque si no va a ser muy difícil que tu fortitud aumente. Y teniendo el libro de lo que vendría siendo... el manual de armas para que te suba la espada, ¿no? Conforme vayas haciendo nivel más alto, esto ya no te va a servir de nada, porque los vas a matar muy rápido. Aunque como pueden ver, yo soy nivel, pues no alto, pero pues
como pueden ver, estoy aprendiendo a jugar. O sea, literal, yo aquí aprendí a jugar. Cuando le ganas a él te regenera toda la vida y puedes seguir peleando. Obviamente si te mata tu estamina va a bajar muy rápido. Eso lo he notado, que si pierdes mucho, si bien te va a subir espada, te va a subir todo, pero tu estamina, o sea, lo del cansancio va a bajar de manera exorbital muy rápido. Así que cuidado ahí. Bueno, obviamente aquí no lo van a matar ustedes con la facilidad que yo lo maté. Literal, esto es muy difícil cuando eres muy nuevo. Tú vas a practicar lo de la defensa. Trata de hacer perfect blocks. Recuerda, cada vez que le des a entrenar, el instructor va a traer diferentes armas. No siempre va a traer la misma. Y dependiendo del arma que traiga, pues va a ser la dificultad. O depende de si es tu counter o no es tu counter. Por ejemplo, las dagas literalmente no las puedes bloquear como con el perfect block, porque son tan rápidas que no le puedes hacer esto. Al menos de que te dé muchos golpes seguidos, a lo mejor alguno acertas el perfect block. Con los mandobles es muy fácil perfect bloquearlo y con las espadas es regular. Así que bueno, cada quien tiene como que su especialidad, ¿no? Con las espadas y eso. Entonces, una vez entrenado aquí, yo literalmente subí mi 50 de fortitud aquí. Subí como 45 de fortitud aquí. Una vez aquí, pues lo que puedes hacer es, literalmente ya vas a salir súper preparado para lo que vendría siendo el mundo. Recuerda, eso 100%. Cada vez que tu estamina baje a 0, vas a salir, obviamente, del lugar. Porque tu estamina también se regenera en fogatas. Y si tú no tienes el flint, como me llegó a pasar a mí, que yo me vine full farming y no compré el flint, cosa que fue un grave error, me hubiera ahorrado mucho tiempo. Pero bueno, lo único que tienes que hacer es salir. Si se te acaba la comida no hay problema. ¿Por qué? Porque no es necesaria para regenerarte la vida, ya que cuando termina el combate se te regenera toda la vida. Y pues en dado caso de que no se te regenere, porque a veces se buguea y no se regenera, pues sigue esta ruta que estoy siguiendo. Acá está el agua, nunca se te va a acabar, solo sales y ya. Sigue esta ruta y vas a ver que va a haber una mujer con una fogata, el cual va a estar allá. Y puedes usar su fogata y no te va a atacar. Así que solamente usa su fogata y tu estamina se va a regenerar rápidamente. Tu vida depende de la comida que tengas. Y pues el agua ya la tomaste, ¿no? Entonces, ya una vez regenerando todo, vuelves a hacer el ciclo. Hasta que te sientas lo suficientemente preparado para poder ir a farmear a la isla de los bandidos. O regresar a farmear a la isla de los bandidos si es que ya veniste acá. Obviamente siendo a nivel alto ya no te conviene venir a farmear acá y es directamente con los bandidos. ¿Por qué? Porque ya no te sube la fortitud. Y los matas muy rápido y la espada no le pelea muy bien. Así que entre más alto, más te arriesgas. Y entre más te arriesgas, más posibilidades de morir. Y entre más posibilidades de morir, más posibilidades hay de perder tu progreso. Y entre más posibilidades hay de perder tu progreso, pues pierdes tu tiempo, tu valioso tiempo. Así que por eso hice este tutorial. Y todavía yo creo que da hasta para 4 partes. Así que si quieren una segunda parte de cómo jugar Deep Woken, por favor déjenlo en los comentarios. Y si tienen alguna recomendación para alguien que sea nuevo, no olviden de dejarla. Y bueno, este video ya duró 33 minutos, así que nos vemos en un próximo video. Cuídense, espero que le den muchos likes para que haga una segunda parte de cómo jugar Deep Woken. Así que nos vemos y chao.